Bienvenidos a otro capítulo de Historia Vivida con Daisy Cañón y Daniel Reyes. Hoy no estamos en directo, sino que estamos en pregrabado, eh, pero la razón es porque tenemos hoy un invitado muy especial de quien Daisy nos va a hablar un poquito más. Daisy, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes y hola a todos, porque no sabemos a qué hora sale este programa y la gente lo puede ver a cualquier hora. Quiero saludar de manera muy especial al doctor Pedro Carmona. Él es venezolano, estuvo en Colombia hasta hace poco asilado y ustedes lo recordarán, en el año 2002 fue presidente por un día porque intentó derrocar a Chávez y no lo logró. Doctor Carmona se fue para España, la situación de Colombia pues él la veía negra, no lo había advertido en un grupo que tenemos de colegas y personajes de la vida nacional. Pedro, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y pues con inmenso placer y por todo el cariño pues que conservo después de mis 21 años en Colombia, que dejaron pues muy profunda huella en mi corazón y experiencias vividas muy enriquecedoras, además de las amistades entrañables que he dejado en Colombia. Sí, Daisy se nos congeló, pero doctor Carmona, obviamente lo que nos trae acá es una triste situación que estamos viendo, cómo se desenvuelve en este momento en, en Venezuela y pues queríamos oír su opinión frente a lo que está viendo. ¿Qué sigue para Venezuela? ¿Qué puede pasar en Venezuela? Sí, quizá, Daniel, pues el primer elemento que deberíamos hacer es como recapitular cómo se llega al momento actual de esta pues tragedia del megafraude electoral que ocurrió el pasado domingo, ¿no? Lo primero es decir que esto no comenzó o no se dio exclusivamente el domingo. Tiene un historial, primero, de fraudes que han ocurrido en el pasado, con una maquinaria pues, electoral que está al servicio del régimen oficialista, del régimen gobernante, porque desgraciadamente en Venezuela no hay un Consejo Nacional Electoral independiente, no hay un árbitro, sino un grupo de señores y señoras, rectores, se llama ya, integrantes del Consejo Nacional Electoral, que son elegidos de la más absoluta confianza, militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido de gobierno, de manera pues que su visión de independencia pues está muy lejos de materializarse. En este momento hay un solo rector independiente en el Consejo Nacional Electoral que ya venía denunciando desde hace días atrás la actuación del actual presidente del Consejo Nacional Electoral, el señor de apellido Amoroso, que de amoroso no tiene nada, y que definitivamente ha actuado al servicio de los objetivos del gobierno, del régimen del cual él forma parte y forma parte de una manera incondicional. Tanto que es el único rector independiente de apellido Del Pino, ha denunciado inclusive las actuaciones, las ejecutorias del presidente del Consejo Nacional Electoral, señalando pues que carece no solo de objetividad, sino que toma decisiones, no de manera colegiada, sino personalmente, toma decisiones que puedan favorecer al régimen, al gobierno de Maduro, como quedó demostrado, y lo hablaremos un poquito con más detalle a lo largo de nuestra conversación, con el hecho de que no solo se desconoció el domingo pasado el verdadero resultado, sino que en 24 horas, sin tener actas en la mano, sin tener todas las confirmaciones, sobre todo de cifras, etcétera, pues proclamaron ya presidente electo a Nicolás Maduro en una forma totalmente pues, precipitada, arbitraria y sin sustento. Pero bueno, ese es un antecedente, un Consejo Nacional Electoral que no es un árbitro, que no tiene pues la independencia de criterio, sino que es, como todos los órganos del poder público, un apéndice del gobierno.
al servicio de los objetivos del gobierno. Y eso es lo que llevaba, como les dije, a que en el pasado ha habido numerosos episodios de fraudes abiertos que, por ejemplo, han llevado a, en el 2013, después de la muerte de Chávez, fue electo Maduro, fue claro que el triunfo había sido para Capriles y le fue desconocido, pero ese es un capítulo de tantos que hace ver pues que la actuación del Consejo Nacional Electoral no es independiente. El otro elemento es, a raíz del proceso electoral, que, bueno, millones de venezolanos quedaron sin poder inscribirse en el registro electoral permanente. En primer lugar, ya sabemos que la diáspora venezolana tiene un número que se acerca ya a 9 millones de venezolanos que han tenido que salir del país, sea por razones de persecución política, de inseguridad o de oportunidades. 9 millones de venezolanos, de los cuales aproximadamente 4 millones serían votantes potenciales. De esos, apenas 60.000 pudieron votar. Es decir, ahí hay un margen de casi 4 millones de personas que no pudieron votar el domingo pasado. De otra parte, los jóvenes que en Venezuela todavía no habían podido inscribirse porque no se había abierto el registro electoral permanente, tuvieron un periodo cortísimo para poder hacerlo, y las cifras indican que también quedaron por lo menos unos 3 millones de jóvenes que quedaron sin inscribirse. En pocas palabras, redondeando una cifra, tenían como 7 millones de votantes potenciales que no pudieron ejercer el derecho a voto. Sin embargo, vemos pues que de los votantes que concurrieron, pues todas las cifras indican que el triunfo fue contundente y claro en favor del candidato de oposición, Edmundo González Urrutia, que contó con el respaldo muy decidido y yo diría muy eficaz por el liderazgo que ha logrado en todo el país María Corina Machado. Entonces, según las cifras que tienen Edmundo González y María Corina, con base en las actas que pudieron recibir, porque no entregaron las actas en todas las mesas a los testigos, ni hubo pues en eso transparencia, pero del 70% de actas que declara el grupo de Edmundo González y María Corina Machado que tienen en sus manos, pues la relación indicada por ellos es 70-30 en favor de Edmundo González. Quiere decir que si se dio 70-30 en el 70% de los votantes, es imposible que el 30% o el 20% sería que no estaba pues amparado por actas, pues se hubiera podido volcar en favor de la candidatura de Maduro y ni así sería posible que triunfara. Doctor Carlos, sí, quiero hacer una interpelación, una pregunta respecto a lo que está diciendo. Yo he estado escuchando, hemos seguido todos, yo creo que los colombianos lo sentimos como propio. ¿Quién puede avalar lo que María Corina Machado entrega, dice? Porque ella dice que sí, que es el 70%, pero ¿quién lo puede avalar si el Consejo Electoral está coludido con el gobierno? No hay veedores internacionales, la Asamblea no tiene poder, en fin, el sistema judicial está también en manos de Maduro. ¿Quién puede avalar eso? Porque ese sería el punto. Claro. Lo primero yo creo que es la denuncia. En la medida en que ese 70% de actas pues da ese resultado, se puede complementar con actas que tiene otro candidato que participó minoritario, pero que tuvo acceso al momento del conteo
y de la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral. Si las dos se complementan, podría, según he escuchado, podría llegarse a que las actas evidencien al menos un 90%, 80 y tantos por ciento, lo que marcaría pues tendencias que son irreversibles. Ahora, ¿quién lo pregunta con mucha razón? ¿Quién lo avalaría? Pues es obvio que si se evidencia ante el país y el mundo que los resultados son totalmente diferentes, lo que procede es entonces que haya una revisión, ahí sí por parte del Consejo Nacional Electoral, como pues organismo competente, de una obligación que se le plantee por presión, digamos, nacional del país a una revisión de todas las actas, ¿no? Con lo cual sería el propio Consejo Nacional Electoral el que debería verse abocado a admitir que hay que hacer un conteo con base en actas, ¿no? Ni siquiera con base pues, en votos manuales, sino con base en actas, ¿no? Esa sería, pues, digamos, la presión. Entiendo que ahora, el día de hoy, claro, estamos, hora de Venezuela va a ser a las 6 de la tarde, es decir, sería las 5 de la tarde, hora de Colombia. Va a haber una rueda de prensa de Edmundo González y de María Corina Machado, poniendo entonces en evidencia ese conjunto de información que tienen, que desde luego, pues, demuestra la magnitud de lo que podríamos llamar, algunos dicen que es casi un golpe de Estado, un mega fraude. Sí, eso dijo Andrés Pastrana ayer. Andrés Pastrana en una entrevista de radio dijo eso, que aquí no se trataba de un fraude, perdón, sino de un golpe de Estado, porque de hecho era un presidente elegido por el voto popular. Exacto, ¿no? Aquí estaba viendo, perdón, yo hago aquí una observación. También el jefe militar, Vladimir Padrino, dice que es un golpe de Estado, pero que es un golpe de Estado fraguado por la derecha y por el imperialismo. Es decir, está volteando el discurso, que el golpe de Estado lo quieren dar María Corina Machado y Edmundo González, desde la oposición, desde la derecha. Esa es digamos que una de las cosas que nosotros desde Colombia siempre hemos visto es el respaldo que tiene el régimen chavista por parte de las fuerzas militares, pero en horas recientes, digamos, entre ayer y hoy, ha habido una cantidad de información que sale de Venezuela diciendo que algunos miembros de la Guardia Venezolana, digamos, que se han rehusado a obedecer. ¿Qué tanto sabe usted, doctor Carmona, de eso, de esa relación entre la Guardia Venezolana y el régimen en este momento? Bueno, antes quizá, y de llegar a la respuesta a tu pregunta, yo diría lo siguiente. Hay otras evidencias claras, aparte de las actas, que es la inmensa movilización que hubo en el país durante las semanas anteriores, repito, hasta en los lugares más recónditos y los pueblos más humildes de Venezuela. Yo nunca había visto, nunca, ¿no? A pesar de que me tocó, por ejemplo, ser protagonista y coliderar la gran marcha del 11 de abril, que fue de 1 millón de personas en Caracas, ¿no? Eso fue en Caracas. Pero es que lo que vimos en la movilización y en favor del cambio y de la libertad fue en toda Venezuela. Eso es un escenario inédito, nunca visto. En consecuencia, hay ahí otro elemento que respalda precisamente lo que se denuncia, pues, de un megafraude descomunal, sin precedentes, descarado, en fin. ¿Cuáles son en este momento entonces escenarios? Estamos viendo gente salir a la calle pues a reclamar por este resultado ilegítimo y por esta precipitación en la proclamación de Nicolás Maduro como presidente electo. El papel que están cumpliendo los colectivos armados. Recuerden bien que en Venezuela hay estas organizados por el gobierno, estos grupos, llamémoslo de paramilitares, que han aparecido siempre que hay alguna situación particular. Son grupos financiados
por el propio gobierno, que les provee de local, de remuneración, de motocicletas, etcétera. Y son los que están reprimiendo en este momento las manifestaciones principalmente. Es decir, disparando, provocando ya algunas muertes, heridos, ¿no? Intimidando, porque los colectivos son verdaderamente criminales, ¿no? Que sin ninguna contemplación, si tienen que matar, matan, ¿no? Ya van 5 muertos, ¿no? 5 muertos, ¿no? Es muy doloroso. Y lo que he percibido es que, desde la distancia, desde luego, es que la Guardia Nacional ha sido algo más moderada en la represión. No digamos que no esté, que se haya revelado o algo por el estilo, digamos que eso no ha ocurrido, pero sí que quizás no quieran en estas circunstancias aparecer con las manos muy manchadas de sangre, como ha ocurrido en otros episodios en años anteriores. Sí, escuchaba esta mañana a un analista un analista venezolano, y no sé su nombre porque ya cuando entré a la emisora habían dicho su nombre, pero él decía que uno de los temas que complica la acción de la fuerza pública es que, según las normas, no sé si sean nuevas o antiguas, la responsabilidad recae en quien dispara, ya no en quien da la orden. Entonces, que obviamente los oficiales y los soldados, los policías, pues tendrían mucho temor de tener que pagar por matar a una persona en una manifestación. Eso también estaría contribuyendo a que no haya, pues, tanta matazón como ha habido en otras oportunidades. Sí, sí, sin duda. Yo creo que en esto, pues, el punto es claro. Además, porque pienso yo que los militares han visto las grandes manifestaciones que han ocurrido en el país y que no obstante, pues el régimen quiere desconocer esa fuerza popular que se expresa y que se expresó también en el voto. Es decir, obedecerán algunas instrucciones, pero no quisieran, a lo mejor, sino acompañar hasta el cementerio, pero no irse al hueco con el muerto, ¿no? Eso puede ocurrir de alguna manera, ¿no? Pero todo está en pleno desarrollo, ¿no? La comunidad internacional está reaccionando de una manera, pues, muy contundente, ¿no? Veamos, por ejemplo, expresiones como las de Gabriel Boric, de Chile. Sí, sorprendente. Sorprendente, de una manera muy clara, decirnos... Fue de los primeros, ¿no? Sí. Fue de los primeros en pronunciarse, eso me llamó la atención. Mucho. Mientras que Colombia, México y Brasil continúan callados. Acabo de ver una noticia que dice que el presidente en su cuenta de X anunció que está enfermo. Entonces le están diciendo que convenientemente se enfermó para no tener que tomar una posición frente a Venezuela. Seguro, seguro. Sí. Entonces, y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, también por X, sale a decir que hay que esperar a que salga la totalidad de los votos y que qué hacen los otros presidentes opinando sobre Venezuela, que si no tienen que gobernar sus propios países. Sí, lo leí. Los analistas que están hablando del tema, da la sensación de que López Obrador está esperando, pero que muy seguramente se va a sumar a Rusia, China, Cuba, ¿no? claramente. Nicaragua y Bolivia en felicitar a Maduro. Nicaragua. Ahí es donde está verdaderamente, se pone en duda el verdadero compromiso democrático de AMLO, porque siempre ha estado, pues, del lado de las fuerzas oscuras, ¿no? Pues bueno, además de Boric, hay que tomar en cuenta la posición de varios países, de Costa Rica, de Panamá, también del caso peruano, etcétera, y de allí, pues, las 7 rupturas de relaciones que desde ayer para acá han quedado, pues, evidenciadas en decisiones ya tanto de los gobiernos, de los 7 gobiernos, como también del gobierno de Venezuela, que los expulsa a los representantes diplomáticos para que salgan en plazo perentorio del país. Y la otra cosa que también influyó claramente en este megafraude, para que veamos, terminemos de redondear el tema de las condiciones de este proceso electoral, fue la negativa terminante
de primero aceptar la observación de la Unión Europea, que tiene un aparato pues electoral bien probado y por supuesto con una experiencia magnífica, como también entonces de todos los observadores. Hasta Alberto Fernández, el expresidente argentino, se le retiró pues la invitación que se le había formulado. Y desde luego lo que se hizo con los expresidentes que conforman el grupo IDEA, que es 30, en representación de 30 ex jefes de Estado de gobierno de España y de Iberoamérica, ¿no? Hubo una representación donde vimos entonces lo que hicieron arbitrariamente, pues tanto con el presidente Fox, con Tuto Quiroga de Bolivia, con también la expresidente de Panamá, y en fin, el grupo total, donde estuvo también la ex vicepresidente de Colombia, Marta Lucía Ramírez, en fin. Es decir, impedir que hubiese transparencia, que los ojos del mundo pudieran estar dentro del país, mirando, observando pues, la forma arbitraria en que se condujo ese proceso. Igual pasó pues, con un grupo de senadores chilenos, con periodistas a los que no se permitió la entrada, con la senadora pues, Angélica Lozano, también de Colombia, en fin. Es decir, en la oscuridad solo prospera el crimen. En la sombra, digamos, ¿no? Pues se facilita que puedan cometerse todo este tipo de atrocidades en cambio, pues cuando hay grupos observadores que pueden tener una verdadera capacidad de auditar, de revisar la forma en que se conduce el proceso, pues habría sido muy diferente. En definitiva, pues bueno, llegamos a este escenario que está en pleno desarrollo, en pleno desenvolvimiento, que no sabemos hasta dónde pueda llegar, porque no es que sea deseable que el país tenga que levantarse para exigir el respeto de sus derechos y el reconocimiento de la voluntad popular, pero hay riesgo de que pueda salirse de las manos también el tema de orden público. Y por otra parte, la deslegitimación que está ocurriendo pues, a nivel de la comunidad internacional, de decir no podemos reconocer algo que es imposible de validar y de respaldar con las evidencias de las actas, ¿no? Sí, yo quería... sigue, Dani, sigue. Es que me surge, oyéndolo, doctor Carmona, un poco sobre los organismos internacionales. Digamos que ya la Organización de Estados Americanos convocó una reunión de emergencia, ya salieron a decir que los resultados de los votos no son confiables, pero ¿qué tanto va a presionar eso a Maduro? Es decir, ¿va a tener esta presión internacional, va a tener algún efecto o va a terminar siendo como ha sido en el pasado, que las sanciones internacionales que le han impuesto a Venezuela terminan no afectando a los altos rangos del chavismo, sino al pueblo venezolano que pierde el acceso a servicios financieros, a productos importados, a medicamentos? ¿Qué tanto afectan estas acciones al régimen? Yo creo que desde un punto de vista también moral es importante que la comunidad internacional diga, miren, esto definitivamente es imposible de legitimar, de reconocer. Ya eso tiene un valor. Es verdad que en el pasado ha habido pues aplicación de sanciones o reconocimientos cuando hubo el interinato de Juan Guaidó, ¿no? Que también hubo un reconocimiento pues masivo, importante de países democráticos que le dieron pues su aval pues a esa transición, esa provisionalidad de Juan Guaidó. Pero en este momento, en una maniobra que considero que es tan burda, que ha dejado tanta perplejidad en el mundo, no hay duda de que este es un gobierno o una etapa de gobierno que nacería con una enorme debilidad, ¿no? Si es, como se ha dicho,
por la posibilidad de que señalaba Daisy de que esto pueda ser el principio del fin. Hay antecedentes también a nivel mundial, ¿no? De cuando se ha procedido a desconocer, sea la voluntad popular o sea el Estado de Derecho, en fin, ha habido muchos casos, inclusive se recuerda mucho en Venezuela que el dictador, el general Marcos Pérez Jiménez, convocó no a elecciones, sino a un plebiscito en diciembre del año 57, que por supuesto fue manipulado y le dio un aval masivo, totalmente, pues también fraudulento, y antes del mes, Pérez Jiménez había caído. La gente recuerda, pues, los que tienen memoria histórica, ese episodio, y piensan esta burla y por supuesto, el afianzamiento que hay de un mecanismo totalmente, pues, ilegal, arbitrario, pues bueno, puede llevar también a que haya una no solo debilidad de entrada, sino a un progresivo debilitamiento y quién sabe si fin, pues, de esta tiranía, dependiendo ahí también mucho de lo que los actores castrenses terminen por, digamos, asumir como postura, ¿no? Sí, hay un tema que me llama la atención, es que hay una serie de factores que se están sumando. Obviamente aquí no estamos hablando de Operación Amanecer Rojo que hizo Estados Unidos contra Saddam Hussein en Irak, pero sí hay varios elementos. Uno, lo que María Corina Machado dice tener de pruebas con las actas. Dos, el malestar evidente de los ciudadanos que están saliendo. Veía yo las imágenes, yo conozco más o menos Caracas y lo que es Petare, que es una zona que era chavista y la gente enfurecida diciendo que ya no lo quieren más. Y la posición de los países, no solamente Estados Unidos, que es obvia, sino países como, por ejemplo, Chile. Hay tres elementos sobre la mesa. ¿Cuál podría ser, si hay uno nuevo, aquí sería un poco jugar a futurología, el detonante que hiciera que bueno, podrían ser también las fuerzas militares, pero usted cuál cree, conociendo como conoce a su país, qué podría detonar realmente como pasó con, bueno, ya sabemos qué pasó con Allende, qué pasó con Saddam Hussein, qué podría hacer que realmente cayera? La presión popular, la presión popular. Pero con la amenaza de que van a matarlos. Claro, el terror se siembra para desmovilizar, pero no habría otro elemento importante de presión que un pueblo tratando de defender no solo su derecho al voto, sino la expresión de la voluntad popular. Otro sería, desde luego, pues el componente armado, pero que está muy condicionado. Hay descontento. Hay que recordar que de los 310 presos políticos que hay en Venezuela, la mitad son militares. Sí, y eso oí también. Y esos están presos porque de alguna manera muestran inconformidad con las ejecutorias del gobierno. Y mucho más, podrían agregarse más en este momento que estén en desacuerdo con este zarpazo, digamos, que se ha dado, ¿no? Con este proceso electoral tan ilegítimo y amañado. Entonces, por allí estarían las cosas. Ahora, hay un tema también que tenemos que tomar en cuenta, que es, digamos, un factor adverso. El problema, digamos, del escenario venezolano no es solo esta, digamos, pugna entre oposición y gobierno por abrirse, pues, los espacios, sobre todo de parte de la oposición, con base, pues, y con respaldo al voto y a las líneas constitucionales. El problema es que el escenario venezolano tiene un componente geopolítico muy complicado. Los cubanos han tenido presencia desde que llegó Chávez al poder muy importante en Venezuela, ¿no? Y tienen un pie puesto hasta en consideraciones de estrategias e inclusive en la doctrina militar. La doctrina militar venezolana ha estado influida, modificada, inclusive por participación de altos oficiales cubanos, que han transmitido pues unas analogías
hacia la doctrina militar venezolana. De eso hay muchas evidencias, además de la infiltración del famoso G2 cubano, servicios de inteligencia, en los cuarteles venezolanos, para vigilar y denunciar cualquier pues, sospecha, ¿no?, que pueda estar presente. Pero además de Cuba y la relación tan estrecha que existe, están entonces China, Rusia, Irán, que es un componente no nuevo, viene desde Chávez, pero sí activo, y además con unas conexiones internacionales, como sabemos, en Europa y en el Medio Oriente, muy, digamos, proactivas. Además de entonces de Cuba, China, Rusia, Irán, hay un componente importante del crimen organizado en Venezuela. Si vamos al papel del narcotráfico, de la minería ilegal y de la presencia de los grupos irregulares colombianos allá en Venezuela, en lo que yo llamaría una zona gris, que es la frontera colombo-venezolana, que va desde La Guajira hasta Pichada. Ahí hay entonces ponentes que no tienen para nada interés ni ven con buenos ojos la posible salida o cambio en el gobierno. Es decir, tienen un pie puesto en Venezuela. Es un tema geopolítico importante y no querrían de ninguna manera tener que pues retraerse de su presencia activa en el país. Ese es un tema delicado, repito, muy de geopolítica, pero que tenemos que tomar en consideración. Sí. Y aquí quedan otras dudas más adelante. Es pensando un poco en el gran éxodo que ha habido de venezolanos a lo largo de los años. Para la comunidad venezolana que está viéndolo desde lejos, como en su caso, doctor Carmona, ¿qué pueden hacer ustedes desde el exilio? ¿Hay algo que se pueda hacer? ¿Hay algo que ustedes desde el exilio puedan hacer en este momento? ¿O seguir esperando a que el régimen caiga? ¿Qué se puede hacer? No, desde luego que hay siempre la voz de los venezolanos que se expresa en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Madrid hubo una marcha importante de venezolanos hace unos días que me llamó la atención, pero el día domingo hubo una gran concentración, ¿no?, muy numerosa y muy activa, pues, ¿no?, casi que celebrando pues, el triunfo, lo que hace ver pues, que esto es también un elemento que contribuye a una matriz de opinión favorable a que este éxodo, que quiero destacarles, que muchas veces se habla todavía de 7 millones de venezolanos en el exterior. Sí, en Colombia dicen que hay 3 millones, es el país con mayor. Podría estar por ahí, claro. Sí. Pero en el estudio que se hizo de parte de un grupo de investigación muy serio, que comanda pues un venezolano muy destacado y estudioso, llamado Tomás Páez, presentó un informe de la diáspora venezolana y dice que la diáspora está llegando a 9 millones de venezolanos en el exterior. Es decir, eso es el 30% de la población venezolana. Ningún país, ni siquiera en guerra, ha tenido pues un éxodo que lleve al 30% de la población. Ni Siria, ni Sudán, ni Ucrania han llegado pues a unas cifras que en este caso corresponden a un país que no está en guerra. Está en una crisis, sí, pero no en guerra. Entonces, es una cifra de la diáspora descomunal. Y anímicamente, por ejemplo, uno de los lemas de campaña que se le escuchó también a Edmundo González y a María Corina es el tema del reencuentro de la familia. La familia venezolana está dispersa por el mundo, está totalmente no solo desarraigada, sino casi que debilitada en términos del núcleo familiar. Venezolanos que hay hoy en día, no, la mayoría tiene razón de decir en Colombia, pero en todas partes del mundo. Hasta en la Siberia rusa he visto profesionales venezolanos trabajando en minería y en algunos casos pues en petróleo. En fin, de manera que
este mensaje de la reunificación familiar tiene también un gran peso en quienes estamos en el exterior. Todos nuestros seres queridos, dispersos, desunidos, en fin, y el rescate de la unidad familiar como célula fundamental de la sociedad tiene pues también un peso muy grande. Y la denuncia, pues, en fin, que desde afuera pues se hace con más libertad a veces de los atropellos que continuamente ocurren al Estado de Derecho en el país. Estos temas de la persecución, estos temas de derechos humanos. Por ejemplo, hay grupos defensores de venezolanos, defensores de los derechos humanos, que han estado documentando todo el tema de torturas, desapariciones extrajudiciales y, por supuesto, de centros de reclusión en condiciones verdaderamente nefastas, desapariciones también. Todo ello entonces ha sido llevado a la Corte Penal Internacional, a la Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma, y ahí están, son procesos lentos, pero que no digamos, se expiran en el tiempo. Y yo creo pues que hay también en eso un papel que están haciendo muchísimos profesionales venezolanos especializados en el tema de derechos humanos, que es donde el régimen ha tenido verdaderamente unas actuaciones mucho más condenables que lo que hubiéramos visto en cualquier otro país del mundo. Sí, doctor Carmona, yo recuerdo muy claramente su exposición en el simposio, nuestro grupo de análisis de la situación del país, y fue muy descriptivo y doloroso. Bueno, hay que hacer el reencuentro de las familias, pero reconstruir a Venezuela, recuerdo que usted nos dijo que la demora iba a ser de muchísimos años. Hoy en día es la economía del mundo pues más deteriorada, la inflación, la deuda externa, en fin, todos los problemas que tiene. ¿Cómo se va a recomponer el país y cuánto les va a tomar cuando caiga Maduro? Exacto. Lo primero es la necesidad de un cambio de modelo, ¿no? Es decir, hoy no hay, desde luego, ambiente para la inversión, para la seguridad jurídica, que requieren, digamos, inversiones importantes. El aparato productivo está postrado. De las 1.500 expropiaciones o incautaciones de empresas que han ocurrido a lo largo de estos 25 años, pues la gran mayoría está en quiebra, en prácticamente situación de bancarrota, pero comenzando por la empresa petrolera que llegó a ser la segunda empresa energética del mundo, que es PDVSA. PDVSA, por falta de inversión, de mantenimiento, de haber prescindido de más de 20.000 funcionarios calificados por razones puramente de venganza, de represión, pues bueno, reconstruir solo la industria petrolera puede significar inversiones cuantiosísimas. PDVSA, por ejemplo, no es recuperable si se viera solo como empresa en manos del Estado. Requeriría tecnología e inversión también foránea muy importante. Las empresas básicas llamadas de Guayana, ubicadas en el sur de Venezuela, es decir, siderurgia, aluminio, electricidad, están también profundamente afectadas. Para darles una cifra, por ejemplo, la empresa Sidor, productora de acero en el sur de Venezuela, producía, cuando estaba en manos privadas, 4,5 millones de toneladas de acero por año. Hoy produce 20.000 toneladas. Es decir, ni siquiera el 1%. Otro tanto ocurre con el sector aluminio, que era un sector muy fuerte en Venezuela, pues también está virtualmente cerrado. La industria petroquímica afectada porque no hay gas para alimentar la empresa petroquímica. Una inversión fundamental para poder acompañar un proceso de recuperación es el tema de electricidad. Venezuela era un referente en términos de producción de industria eléctrica, partiendo pues de la gran, digamos, represa en el sur de Venezuela, también en el río Caroní,
la represa de Guri y todo el potencial eléctrico que tiene el río Caroní. Pues prácticamente está también en una situación muy, muy precaria. Se dice que para recuperar la industria eléctrica puede requerirse 30.000 millones de dólares de inversión. Entonces, hablamos de cifras descomunales, muy grandes. Venezuela es un país viable. Con un cambio de modelo hay que comenzar, desde luego, por contar con el apoyo probablemente del sistema financiero multilateral, pero también de inversión privada. Pero yo estoy convencido de que, a pesar que las inversiones son cuantiosas, el país es fundamentalmente un país viable. Venezuela no es ni Cuba, ni Nicaragua, ni Bolivia, es un país que tiene un potencial que tiene que partir de un cambio de modelo y no de esa visión estatista que consideraba a la empresa privada como enemiga, porque todo debía estar en manos de un Estado omnipotente, de un Estado macrocefálico, ¿no? Entonces, pero estoy, repito, seguro, y hay muchos, digamos, estudios y planes para lo que sería la recuperación de Venezuela. Toma años, sin lugar a dudas, pero el potencial, no solo petrolero, sino de toda, digamos, su industria y de sus servicios que eran referentes en el país, incluyendo pues las redes de comunicaciones y telecomunicaciones modernas que tenía hace 20 años atrás, ¿no? Sí. Daniel, ¿tienes otra pregunta? No, iba a decir que se nos acaba el tiempo Bueno, de esta charla. Para cerrarla, me quedaba un último comentario y es ¿qué llamado, qué invitación deja el doctor Carmona al pueblo venezolano, tanto en Venezuela como a quienes hacen parte de la diáspora? ¿Con qué palabras los deja al final? mira, hay en este momento una tristeza, ¿no? en la diáspora, que pensaba que el cambio iba a permitir la posibilidad a quienes lo deseen y puedan del retorno, de este reencuentro de familias, etcétera, pero también la libertad para poder decir, voy de regreso o voy de visita al país que nos ha sido secuestrado de alguna manera. La tristeza es muy grande. Hoy hay verdaderamente un ambiente de depresión en muchos de los millones de venezolanos que están afuera y que todavía desean que pueda ocurrir un milagro de recomposición de ellos. Pues la fe hay que mantenerla y, por supuesto, decir que probablemente caer en depresión pues significa caer justamente en alguna de las estrategias que ocultamente busca el régimen: desmovilizar, deprimir, decir aquí no hay salida, ya no podemos hacer nada, este régimen se perpetuó en el poder. No, hay que continuar con un espíritu de lucha pues, y de rescate pues, de los grandes valores que deben inspirar pues, a una Venezuela que debe estar en una línea de progreso, de avance, y no como estado de retroceso. Es decir, en lugar de estar a la vanguardia de América Latina, está a la retaguardia del mundo. Y por último, ya respecto a Colombia, miren bien, este ejemplo de Venezuela, que desde hace tanto tiempo se dice debería haber servido de referente de lo que no debe hacerse, es el momento de nuevo de mirar, ¿no?, lo que puede ocurrir con orientaciones, muchas de ellas a veces fanáticas, ideologizadas, perversas, ¿no?, para tratar pues, de mantenerse en el poder. Pues muy bien, doctor Carmona, y ese último mensaje también nos lo dijo ese día de su exposición, y realmente, pues sí, nosotros somos muy parecidos. Yo digo que somos hermanos o primos hermanos con los venezolanos, por eso lo sentimos en el corazón, lo que les está pasando, y todos hemos tenido contacto con venezolanos. Doctor Carmona, infinitas gracias, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias a ustedes. Esperamos poder entrevistarlo el día que haya una gran noticia
para todos los venezolanos, tanto en su país como afuera. Muchísimas gracias. Cuídese Llegará el mucho. momento. Y gracias por la invitación. Muy amable. Muy Un amable. abrazo. Adiós. Gracias.